el tema de las exportaciones de la carne principalmente. Para hablar de este tema, y bueno, ¿cuánto perjudica al país? Porque hablando de este tema, hablamos por supuesto de economía, ¿no? Pero empecemos por hablar de cuánto ha mejorado, cuánto se ha trabajado en la reactivación económica. Bueno, algo que se ha anunciado bastante por el presidente del país cuando estuvo en época de campaña. Estamos con el analista y economista además Joshua Bellot en contacto en este momento, a quien queremos agradecerle por estos minutos. Licenciado, gracias por estos minutos para conocer, su punto de vista sobre la reactivación económica, cómo va en el país desde su punto de vista. Buenas tardes. César, muy buenas tardes y como siempre, pues un agrado para mí poder compartir unos minutos con tu persona, con la radio y por supuesto presto a poder vertir algunos criterios sobre lo que habías manifestado, ¿no? La reactivación económica, que es quizás una de las cosas más importantes, dada la coyuntura de crisis en la que estamos viviendo, y ojalá pues puedan haber algunos resultados interesantes, ¿no? Bueno, esta es una gran interrogante, al margen de ello, una gran preocupación, licenciado. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la economía? Porque se dice, entre comillas, que tuvimos una bonanza gracias a un ministro de Economía, como fue en su momento el señor Luis Arce, ahora presidente del país. El tema económico es algo que nos preocupa bastante por el tema de la pandemia. Hemos recibido un fuerte golpe la gestión pasada, no hubo mucho movimiento. Ahora tratando de reactivar todo aquello, pero ¿qué se ha logrado en estos meses? Ustedes que manejan cifras económicas también importantes para que la población entienda. Sí, gracias César. A ver, primero aclarar lo que dijiste, ¿no? La bonanza que hemos vivido no fue gracias a Arce Catacora, fue la suerte del gobierno del movimiento al socialismo de haber atravesado una época en la que los commodities, las materias primas en general, subieron en el mercado mundial, ¿no? Este fenómeno ya lo hemos vivido algunas veces en la historia de Bolivia. Hay mucho dinerito cuando hay bonanza y suben el precio de las materias primas, y después se cae todo, pues, y entramos en una crisis. Y para el colmo, ahora, digamos, en la coyuntura actual, sabemos que el año pasado se ha paralizado la economía, y uno de los efectos más perversos, por supuesto, de esa paralización son las quiebras y el desempleo que suman y suman todos los días, ¿no? Estamos viendo muchas protestas por parte de grupos sociales, quieren además que se devuelva. Se está reactivando esto de la devolución de los aportes a la AFP. Y leía hace rato nada más una noticia también respecto a CONAMIPE, que le pedía al gobierno cumplir con los compromisos efectuados. Mira que en diciembre, al finalizar diciembre, el gobierno publicó un decreto supremo con la creación de un fideicomiso. En realidad eran dos, ¿no? Uno para empresas públicas y otro para empresas privadas, y se supone micro y medianas empresas. Esto fue a finales de diciembre, fueron un poquito más de 900 millones de bolivianos, 130 millones de dólares, destinado a un crédito para poder sustituir importaciones a una tasa de 0,5% a 10 años plazo. Creo que es un buen programa. Sin embargo, yo te había mencionado eso, César, en algún otro momento. Lamentablemente es totalmente insuficiente, ¿no? Yo te había propuesto un cálculo, no sé si recuerdas. Mira, se supone que en el país tenemos un poquito más de 330,000 empresas que tienen su NID y tienen funda empresa. Si este crédito solo llegaba al 10% de las empresas, que es muy poco, es totalmente insuficiente. Estamos hablando de un poco más de 30,000 empresas, digamos 33,000 empresas. Si llegaba a estas empresas, les tocaba a un poquito menos de $4,000 de crédito a cada una. Por supuesto, con $4,000 no se puede reactivar una economía, no se puede reactivar una empresa. Entonces, ya sabíamos que era un crédito insuficiente, una medida de reactivación insuficiente. Pasaron 3 meses, algo más, en realidad te estoy hablando a finales de marzo,
que el gobierno anunció que ya se habían acomodado. Primero la noticia era a mediados de marzo de 187 créditos y luego a finales de marzo, un poquito más creo, a principios de abril, se dijo que eran 536 créditos, ¿no? Y además el viceministro nos contaba que estos créditos en un 87% estaba destinado o ya se había efectivizado el crédito para las microempresas, ¿no? Cosa de que fue desmentida por el presidente de Conamipe. Él dice que no es así. Y mira, yo te decía, si ese 10% era insuficiente, 536 empresas significa el 0,2%. ¿No? Entonces, por supuesto, estamos hablando de muy poquitas empresas que han adquirido el crédito, y en razón a eso, hace un mes el gobierno lanzó un programa, otro fideicomiso en realidad, un programa destinado a un fondo de garantías, ¿no? Y precisamente la noticia que leí hace rato decía que cumpla el gobierno con ese fondo de garantías, porque por supuesto una de las mayores barreras para los microempresarios o los medianos empresarios son precisamente las garantías, ¿no? Entonces se supone que estos 150 millones de bolivianos iban a cubrir la totalidad de necesidad en garantías para que se otorguen estos créditos de 900 millones de bolivianos, que ya hemos visto que es insuficiente y lamentablemente este fondo de garantías hasta el momento no ha sido efectivo. Y por supuesto, repito, esta es una gran barrera para que se obtengan estos créditos. ¿Qué está ocurriendo entonces? Primero, que la medida es insuficiente, no es efectiva, no se puede efectivizar, no se está cumpliendo con los compromisos, y hay muchos problemas. Creo yo, César, que una de las mayores barreras es precisamente tal vez el fondo de garantías, pero lo otro importante es que la gente, los pequeños empresarios, las personas no saben cómo sustituir importaciones y no saben qué productos sustituir. Hay muchas falencias en el mercado, no tenemos tecnología, por supuesto no hay inversión, no hay aprendizaje, no hay capacitación. Y no sabemos cómo producir. Realmente la industria, la pequeña empresa ha sido destruida por completo. Y un dato más, si bien yo te había comentado que las empresas inscritas en Fundempresa y CONIT son 333,000, en Conamipe tienen registrados 650,000 empresas pequeñas. Entonces, si apenas se han dado 536 créditos, estamos hablando del 0,01% de efecto sobre los empresarios. Entonces, mira, parece que hay muchas otras barreras y muchos otros problemas. Habíamos mencionado ser el primer infierno fiscal del mundo, tener entonces impuestos nacionales que te persigue, tener a las alcaldías que también te persiguen cuando abres un pequeño negocio o quieres fabricar algo, peor en todo caso cuando quieres fabricar algo. No hay libertad económica, estamos en los 10 últimos puestos del índice de libertad económica en el mundo, y así podemos seguir sumando muchas barreras que se le presentan al emprendedor y al microempresario. Bueno, sin duda es importante toda esta apreciación que usted tiene desde un punto de vista probablemente más conocedor como economista, pero a ver, escuchando la gente, imagino tiene en la cabeza esta promesa que se hizo en la anterior gestión, por ejemplo, este compromiso con las pequeñas, medianas empresas que no podían despedir a sus trabajadores, y bueno, a cambio de ello se les había, anunciado un apoyo económico. ¿Hacemos referencia quizás a eso con todo lo que usted nos dice, licenciado? Mira, César, esa fue una opción que se manejó, ¿no? Dentro de todas las de reactivación económica. Yo no creo que el gobierno cumpla, no creo que sea efectiva tampoco esa medida, pero sin duda habrá que pensar en algunas medidas creativas muy pronto. Mira, yo te manifesté hace un momento que el mercado en realidad tiene serios problemas. Se supone que el mercado es esa institución y ese mecanismo que asigna los recursos de manera óptima, y esto quiere decir de la mejor manera posible para que realmente haya oferta, pero también haya demanda. Nos han reactivado por muchos años la demanda y se han olvidado completamente de la oferta. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? En realidad no tenemos la capacidad
ni técnica ni de innovación, y por supuesto no tenemos los recursos para poder reactivar esas pequeñas empresas. Yo lo he dicho también muchas veces, lo que la economía boliviana necesita es una institución que, por ejemplo, pueda dotar de información a los microempresarios y a los medianos empresarios, no importa, en el sentido de decirles, por ejemplo, qué productos son factibles para sustituir las importaciones, cuál es la tecnología, ayudarles con un proyecto, ver si hay demanda en el mercado, si hay la necesidad realmente de esta empresa. Con un amigo compartíamos el otro día algunos criterios y él le preguntaba al otro amigo que estaba en la mesa, en este momento yo te doy $200,000, ¿en qué inviertes?, le preguntó. Y por supuesto no sabía qué responder. Es que el gran problema en este momento es ese, el mercado no te da la información, ni siquiera habiendo plata para poder invertir. Y el fracaso momentáneo, ojalá, de estos programas de reactivación del gobierno, precisamente se está dando con los resultados de las pocas personas que han podido adquirir ese crédito. Entonces, aparentemente nuestra economía y nuestro mercado necesita mayor información y mayor apoyo para poder reactivar esta empresa. Y yo quiero también ser muy categórico en esto, César. La única manera de reactivar la economía y dar empleo a las personas, que es lo que más requerimos en esta coyuntura, es precisamente incentivando la empresa privada. El gobierno no puede seguir con la política de derrochar el dinero de los bolivianos invirtiendo en empresas públicas deficitarias, ineficientes. Hemos oído la anterior semana, César, la noticia de que ese bol tiene una pérdida de 300 o más de 300 millones de bolivianos. No es posible que esto suceda por las malas inversiones, por la mala planificación, y por supuesto las empresas públicas pueden dar empleo al 1% de la población económicamente activa con suerte, ¿no? Por más que el gobierno haga un gran esfuerzo, con seguridad estaremos hablando de que podríamos dar empleo al 2% de esa población económicamente activa con las empresas públicas. Entonces, esa es una política equivocada. Esa es una política de la cual ya hemos tenido experiencia y nunca ha funcionado. Entonces, yo creo que ahora se debería pensar en serio en reactivar la economía a través del incentivo a la empresa privada. Muchos dicen, los privados no son capaces, ¿por qué no reactivan la economía? El problema es que el mercado tiene problemas, el problema es que no hay ambiente para el emprendedurismo y muchos otros factores que los he mencionado hace un momento. Y lo otro, César, nunca en Bolivia se ha aprobado un modelo económico en el que se les dé el incentivo a los privados. Mira que si yo con esos 300 o más millones de bolivianos los invertiría para la empresa privada o canalizaría de alguna forma a la empresa privada, podríamos, en vez de crear una empresa de cemento que no sirve, que no tiene mercado y es ineficiente, en vez de eso podríamos crear más de 500 empresas pequeñas, por lo menos a 10, con 10 empleados. Y entonces estamos hablando ahí de por lo menos 5,000 empleos, y no 300 empleos que nos da esa fábrica, que encima, repito, chupa pues los recursos del Estado y por lo tanto es un derroche de los recursos de todos los bolivianos. Entonces creo que lo más importante es cambiar de enfoque al modelo y pensar en serio en crear valor, crear producto y por lo tanto crear para los bolivianos. Bueno, es importante escuchar todo aquello y además, preocupa bastante cómo está la economía, por lo que usted nos dice. Ese bol, por ejemplo, hace unos días se ha conocido de estos datos rojos alarmantes y bueno, no le hace nada bien a la economía del departamento. Y bueno, son temas que de verdad la gente debe tomar en cuenta y principalmente nuestras autoridades. Queremos agradecerle por estos minutos, licenciado, para además compartir como economista en su experiencia además que tiene y las sugerencias que son muy importantes. Esperemos las autoridades lo tomen muy en cuenta. Muchas gracias a ti, César, y simplemente concluir con el mismo mensaje que he dicho, ¿no? Debemos cambiar de enfoque la economía. Basta de invertir en empresas públicas que derrochan el dinero de los bolivianos, que son ineficientes y que están en pérdida. Debemos pensar en los privados
porque solo así vamos a dar empleo y vamos a crear valor y producción para la economía y por lo tanto bienestar para los sureños y los bolivianos. Gracias, César, muy buenas tardes. Buenas tardes, que tenga un excelente resto de jornada. Hemos conversado con el economista Joshua Bellot a propósito de lo que ocurre con la economía en el país y el departamento. Sin duda, muy preocupantes. Son datos, Fabiola, alarmantes los que hemos escuchado. Y bueno, y la pregunta es qué es lo que nos espera, ¿no? Y es una gran interrogante que imagino no soy el único que estoy con esta incógnita de qué es lo que va a pasar con el departamento, con el tema de Cebol, por ejemplo. La reactivación económica que se ha anunciado y bueno, que hasta ahora no ha existido, Fabiola, es un tema también muy preocupante. Por supuesto, esperemos que nuestras autoridades tengan una reacción inmediata. Se ha visto justamente en cuanto a este tema que bueno, el Comité Cívico va a realizar el seguimiento y las intervenciones correspondientes para verificar cuál es el ingreso, especialmente cuáles son los beneficios y si se está cumpliendo los acuerdos con esta empresa. Exactamente. Se tiene que conocer. Es importante conocer los datos. Bueno, no sé aún qué es lo que está pasando. Sería bueno que las autoridades salgan, bueno, los representantes de Cebol y expliquen. Puede que sea falso, ¿no? Por ahí es un mal sueño todo aquello, pero bueno, es esta realidad y estas denuncias al parecer no son unas denuncias sin fundamento, por lo que bueno, no solamente, por ejemplo, lo dicen los economistas, sino otras personas también que se han dado la tarea de investigar qué es lo que está pasando con Cebol. Fabiola, nos vamos a una pausa. Un pequeño paréntesis publicitario, al retornar estamos con mucho más. Soñar no cuesta nada. Imagínate si te ganas una vagoneta familiar 0 kilómetros. Uy, me voy de viaje con mis compitas por toda Bolivia.